Ni siquiera se molestaron en hacer un juicio. Solo una votación. Fría, silenciosa, definitiva. La Cámara del Consejo Galáctico apestaba a superioridad. Especies altas, de ojos rasgados, con piel translúcida, lenguas bífidas y un orgullo hueco. Todos hablaban de equilibrio, de paz, de mantener la integridad galáctica. Pero cuando se trataba de los humanos, solo usaban una palabra: problema. No éramos la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más antigua de las estrellas, pero éramos la más ruidosa, la más audaz, y lo peor de todo para ellos, éramos ambiciosos. Y la ambición, eso los asustaba. La votación fue unánime. La Tierra sería exiliada del núcleo galáctico. La humanidad, desterrada. Cada colonia, cada estación, cada contrato, cada alianza, anulados de la noche a la mañana. Sin advertencia, sin reparaciones, solo una transmisión interestelar etiquetándonos como una fuerza desestabilizadora. Nosotros lo llamamos la purga. Ellos lo llamaron una necesidad. Yo estaba allí cuando ocurrió. Comandante Reekaiden, Flota 37, Patrulla del Anillo Exterior. Vi cómo nuestros puestos de avanzada desaparecían de la red uno por uno, aislados de los suministros, rodeados de aliados que de repente se volvieron hostiles y marcados para el desmantelamiento. Perdí a 26 hombres en la primera semana. Derribados por antiguos socios, abandonados a morir de hambre en lunas que ayudamos a terraformar. Uno por uno, los puestos humanos cayeron. Algunos por sabotaje, otros por traición. Ni un solo alienígena levantó una mano para ayudar. Ese fue su error. Pensaron que el exilio nos quebraría. Olvidaron lo que sucede cuando acorralas a una especie que ha evolucionado a través de eventos de nivel de extinción y ha construido civilizaciones a partir del fuego y la ruina. Nos reagrupamos en la franja de la hélice, una zona muerta que la mayoría de las especies evitaban. Inestable, radiactiva, olvidada. Ahí es donde comenzó el dominio. No por esperanza, no por paz, sino por furia. Dejamos de llamarnos terrícolas. El planeta era ahora un recuerdo. Éramos otra cosa. Los hijos abandonados, nos llamaban algunos. Soldados, ingenieros, forajidos, mineros. Todos náufragos de un sistema que nos escupió. Construimos a partir de chatarra, de restos, de dolor. Sin leyes, sin diplomacia. Solo un objetivo. Nunca volver a estar bajo la bota de otra especie. Recuerdo cuando encontramos el portanaves clase Arca abandonado, enterrado en órbita alrededor de tantos 9. Estaba oxidado, plagado de viejos códigos de guerra, pero se convirtió en nuestra nave insignia, el Retornado. Un nombre apropiado. Éramos los muertos. Regresando para ajustar cuentas. Ascendía quien podía luchar, no a quien besaba culos. La lealtad se convirtió en la moneda. La debilidad te garantizaba un viaje por la esclusa de aire. Aquí no había espacio para la política, solo para el propósito. Atacamos primero los convoys de suministros, incursiones silenciosas. Culparon a los piratas. Luego sabotamos las operaciones mineras del Consejo, haciéndolo parecer accidentes. Pero el verdadero cambio llegó cuando empezamos a reclutar a los otros marginados, especies abandonadas o ignoradas por el Consejo. Conocían nuestra ira, compartían nuestro rencor, y vieron lo que estábamos construyendo. No solo venganza, un nuevo orden. Uno no basado en tratados, sino en lealtad ganada y la dura ley de la supervivencia. Recuerdo al primer enviado alienígena que vino suplicando negociaciones. Algún diplomático de espina blanda del cúmulo Atari quería conversaciones pacíficas. Ni siquiera le dejé bajar de su nave. Envié su cabeza de vuelta en una criocápsula. Necesitaban entender. No buscábamos la paz. Estábamos reclamando el dominio. Y funcionó. Los susurros comenzaron a extenderse por las estrellas. Los humanos habían vuelto, y ya no jugaban según las reglas del Consejo. Intentaron borrarnos de la historia, intentaron eliminarnos como una mancha. En su lugar, nos convirtieron en leyendas. Ellos lo llamaron exilio. Nosotros lo llamamos el despertar.
El casco del retornado gemía como un viejo caballo de guerra mientras se abría paso a través del campo de escombros de asteroides que rodeaba el cinturón de Yarick. Cada perno y soldadura en él era ahora de fabricación humana, recuperado, fusionado, reforzado con sangre, sudor y cero respeto por los protocolos estándar. No volábamos según las regulaciones. Volábamos por la ira. Comandante, transmisión entrante. Es Cora, dijo Van, mi oficial de comunicaciones, con la voz entrecortada por la tensión. Cora. Ese nombre hizo que la mitad del puente se pusiera rígida. Fue una de los nuestros una vez. Una piloto endemoniadamente buena. Inteligente, despiadada. Podría haber sido una leyenda, pero desapareció hace 6 meses durante la incursión de Skal. Habíamos asumido que estaba muerta, o algo peor. Ponla en pantalla, dije, irguiéndome mientras su holograma granulado cobraba vida ante mí. Se veía diferente. Los mismos ojos verdes y afilados, pero ahora, detrás de ellos, culpa y algo más. Desesperación. Empezó, saltándose el rango. Se están moviendo contra ti. Una fuerza de ataque conjunta, naves del Consejo, mercenarios, incluso exhumanos. Lo llaman una misión de contención. Tienes que retirarte. No me inmuté. Huiste, dije secamente. ¿Por qué volver ahora? Su imagen falló mientras suspiraba. Porque tienen información, puntos débiles en el blindaje del retornado, rutas comerciales del dominio, planos de estaciones. Están usando el conocimiento de mi padre. Desertó, y les dio todo. El padre de Cora, el almirante H. Drex, había sido un arquitecto clave de la estructura temprana del dominio. Era una de las pocas mentes supervivientes del Consejo Militar de la Tierra después de la purga. Había confiado en él, me había entrenado bajo su mando. Si había desertado, esto no era solo traición. Era la guerra. No mostré mi ira. Todavía no. ¿Dónde atacarán primero? Pregunté. El cementerio de Orión. Quieren al retornado aislado antes de moverse contra los mundos fundición. Necesitas desaparecer. La miré fijamente. ¿Desaparecer? ¿Es eso lo que hiciste tú? Su silencio fue respuesta suficiente. Espera órdenes. Ordené, y su señal se cortó. ¿Opiniones? Pregunté a la sala. Van miró por encima del hombro. Podría ser una trampa. Conoce nuestros códigos, dijo Derek, nuestro jefe de armamento. Podría habérselos dado hace mucho tiempo. Si quisiera vernos muertos, ya lo estaríamos. Ese no era el punto. No temía a la muerte. Lo que temía era volverme predecible. ¿Los esquemas del blindaje del retornado? Pregunté. Triplemente reforzado desde que se fue, replicó Derek. Incluso si tienen los planos antiguos, no importará. Aún así, si traen tecnología del Consejo, no será una lucha directa. Me di la vuelta y miré por el ventanal de observación. Las estrellas estaban tranquilas, demasiado tranquilas. El tipo de silencio que alertaba el instinto de un soldado. Nos están subestimando de nuevo, murmuré, pensando que el exilio nos ablandó, que nos hemos vuelto blandos jugando a ser reyes sobre chatarra. Sonreí, pero no había alegría en ello. Recordémosles a quién. Desecharon. Dejamos el cinturón atrás en 6 horas. Una maniobra de resortera gravitacional desde la luna interior nos dio la velocidad justa para llegar al cementerio a tiempo para interceptarlos. Ordené una operación de sigilo total. Sin pings, sin transmisiones. Éramos una nave fantasma de nuevo. Como en los viejos tiempos. El cementerio de Orión no era un camposanto real. Era un campo olvidado de naves de guerra destrozadas y colonias orbitales fallidas que orbitaban una estrella muerta. La radiación tóxica lo hacía mortal para la mayoría de las especies. Para nosotros, era un hogar. Cuando llegamos, no estábamos solos. 3 destructores clase Consejo ya estaban barriendo la zona. Naves elegantes, cascos pulidos, sobrecompensando por algo. Vi su formación, cerrada, arrogante, asumiendo que nos habían hecho huir en pánico. Derek, dije en voz baja. Firmas de camuflaje. 2 en posición de flanqueo.
Probablemente fuerzas especiales del Consejo. Elimínalos. Muerte silenciosa. Haremos esto a nuestra manera. El retornado se movió como una bestia bajo nuestros pies. Los propulsores externos zumbaron. Se lanzaron cápsulas encubiertas. Misiles silenciosos de venganza transportando a mis mejores hombres. Observé a través de la transmisión táctica. Una por una, las señales camufladas se apagaron. Objetivos neutralizados, dijo Derek. Enviémosles un mensaje. Abrí la transmisión. A la flota del Consejo, comencé, con la voz dura y fría. Están invadiendo una zona restringida del dominio. Ya nos quitaron nuestros mundos, nuestros hogares, nuestras familias. Este cementerio se convertirá ahora en su tumba. Sin respuesta. No esperaba una. Fuego a mi señal, dije. No usamos torpedos primero. Eso es lo que esperaban. En su lugar, activé el proyecto Bright, un arma experimental de resortera gravitacional desarrollada por uno de nuestros ingenieros de la periferia. Inestable, apenas probada y totalmente ilegal según los estándares del Consejo. Atravesó su destructor principal como si fuera de papel. Un segundo, había una nave. Al siguiente, era un amasijo de hierros retorcidos colapsando sobre sí mismo mientras la gravedad artificial lo desgarraba hasta la nada. Silencio en las comunicaciones. Todas las unidades. Retirada. Repito, retirada. No es una flota pirata. Es Kaiden. Es el retornado. Sonreí. Ese era el miedo que nos habíamos ganado. No con diplomacia, no con política, sino sobreviviendo a lo que ellos tenían demasiado miedo de enfrentar. De vuelta en el retornado, el ambiente había cambiado. Ya no éramos solo supervivientes. Éramos depredadores. Pero en la victoria, las grietas siempre comienzan a mostrarse. Y una de ellas se llamaba Silus Tren. Era un ex coronel de la Tierra, ahora al mando del puesto de avanzada Z del dominio. No le gustaba que yo no respondiera ante nadie. No le gustaba que yo tuviera la última palabra sobre las expansiones del dominio. Era ambicioso, y la ambición en nuestro mundo podía construir legados o causar motines. Solicitó una audiencia justo después del enfrentamiento en el cementerio. Se la concedí. Llegó con 6 guardias, demasiados para una charla amistosa. Comandante, saludó. Una excelente demostración de fuerza en Orión, del tipo que nos recuerda que no somos solo ratas en la oscuridad. No ofrecí ninguna sonrisa. Di lo que viniste a decir, Silus. El río entre dientes, bebiendo de una petaca como si esto fuera una reunión política. Has hecho grandes cosas, Re. Todos lo sabemos. Nos has dado un propósito, venganza, fuego. Pero el fuego se propaga. Quema todo eventualmente, incluido su portador. Se acercó más, bajando la voz. Se dice que tienes planes. Planes que van más allá de la defensa, colonias, expansión militar, tal vez incluso un regreso a la Tierra. No dije nada. Silus asintió como si ya lo hubiera confirmado. Cuidado, comandante. Hay quienes entre nosotros piensan que el dominio funciona porque no eres un tirano. Si empiezas a actuar como uno. Me levanté, interrumpiéndolo. ¿Crees que esto es una democracia? No, dijo suavemente. Pero tampoco es un culto. No parpadeé. Construí este dominio con la sangre de hombres muertos, con traición, con exilio. No le debo discursos ni debates a nadie. Menos que a nadie. A ti. La máscara de Silus se resquebrajó. Por un segundo, vi lo que realmente era. Hambriento, desesperado, un hombre que quería poder pero carecía de la columna vertebral para ganárselo. Lo tendré en cuenta, dijo, retrocediendo. Pero que sepas, Re, no todas las batallas se ganan en el espacio. Se fue con sus guardias, y supe que la guerra también venía desde dentro. Esa noche, me senté en mis aposentos, mirando el viejo parche en mi escritorio. Insignia de la flota terrestre, rota, quemada, descolorida. Una reliquia del tiempo antes de la traición, antes del exilio. Un timbre interrumpió el silencio. Era Cora de nuevo. Su rostro era más claro ahora, y también su culpa. No se suponía que te advirtiera,
dijo. Saben que lo hice. Estoy quemada ahora. Estudié su rostro. No solo buscando mentiras, sino la verdad enterrada en lo profundo. ¿Por qué advertirme en absoluto? Porque vi lo que el consejo le hizo a otras especies, dijo. Vi cómo convierten a todos en máquinas obedientes. Lo llaman paz, pero es control. Y ahora se inclinó hacia adelante. Quiero entrar. No respondí de inmediato. ¿Podía confiar en ella? Demonios, no. ¿La necesitaba? Quizás. La confianza ya no era una moneda de cambio. La utilidad sí lo era. Entonces tráeme a Drex, dije. A tu padre, vivo. Cora vaciló. ¿Planeas matarlo? No, dije, pero me aseguraré de que viva lo suficiente para arrepentirse de todo. Ella asintió una vez. La transmisión se cortó. Afuera, las estrellas parpadeaban, frías y distantes. Pero no me sentía pequeño. Me sentía inevitable. 3 días después de la escaramuza en el cementerio de Orión, la estación del dominio LNV informó de una brecha. Al principio, pensaron que era un fallo del sistema. Luces parpadeando, esclusas de aire bloqueándose y desbloqueándose sin comandos, fallos de energía menores. Luego, uno de los miembros de la tripulación de ingeniería fue encontrado, destripado de adentro hacia afuera, sin signos de entrada forzada y sin grabaciones. Supe lo que era incluso antes de que el informe terminara de desplazarse por mi tableta de datos. Sombras del Consejo, infiltrados. Nunca nos enfrentarían en una guerra abierta a menos que estuvieran acorralados. No, siempre enviaban fantasmas primero. Perturbar, distraer, dividir. Luego, las flotas aparecerían para barrer los escombros. El problema era que el dominio no estaba construido para la comodidad. No teníamos burócratas ni altas torres. Nuestras operaciones se ejecutaban a través de sistemas estrechamente entrelazados y mano de obra en bruto. Así que cuando las sombras se infiltraron, fue algo personal. Cada sabotaje, cada susurro, cada miembro de la tripulación muerto. Estaba destinado a fracturarnos desde dentro, y estaba funcionando. Convoqué a mi círculo íntimo a la sala de guerra a bordo del retornado. La mesa hueca se iluminó con zonas rojas parpadeando en varias estaciones de la franja exterior. 8 estaciones del dominio se habían quedado a oscuras en las últimas 96 horas. 8. Sin señales de socorro. Sin balizas de caja negra. Solo silencio. Van caminaba de un lado a otro. Derek parecía no haber dormido en una semana. Incluso Sira, mi jefa de logística más ecuánime, estaba crispada por la tensión. Tenemos una fuga, dijo Derek. No son solo operaciones encubiertas. Alguien les está dando los planos de la red, los tiempos de los escudos, las listas de personal. Es la única forma en que nos están golpeando tan limpiamente. Apreté la mandíbula. Silus no se había presentado a la reunión. Conveniente. Sira se inclinó. ¿Quieres mi voto? Purgamos su puesto. Vaciamos al aire todo su comando. Que sirva de lección. Negué con la cabeza. Todavía no. No podemos permitirnos una guerra civil mientras las flotas del Consejo nos rodean como buitres. Quiero pruebas. Pruebas reales. No solo sospechas. Van se cruzó de brazos. Si esperas demasiado, les estaremos dando a nuestros enemigos una visita guiada por el dominio. No se equivocaba, pero una vez tomé la decisión de castigar sin pruebas. En los primeros días, un joven recluta acusado de traición resultó ser inocente. Encontramos su cuerpo días después en los conductos del reactor, asesinado por el verdadero traidor que se escapó limpio. Nunca olvidé esa cara. No cometería ese error de nuevo. Cora regresó en una corbeta de clase sigilosa. Su nave era silenciosa, con la pintura raspada por rozar demasiado cerca de un cinturón de radiación, y ella se veía peor. El pelo cortado a la fuerza, la armadura rota y una marca negra en la mejilla que parecía demasiado precisa para ser accidental. Entró cojeando al puente de mando como alguien que había pasado por el infierno y había regresado solo para demostrar algo. Lo encontré, dijo sin preámbulos. Me crucé de brazos. ¿Vivo? Apenas. No es el hombre que recuerdas.
Ree. Algo anda mal. Paranoico, enfermo. Hablando de un nuevo protocolo Génesis y algún tipo de sistema de resurrección en el que está trabajando el Consejo. Ya no se trata solo de nosotros. Me acerqué. ¿Mencionó una ubicación? Cora asintió. Un puesto de avanzada. Sistema inexplorado. Lo llaman el crisol, oculto dentro de una nebulosa en colapso, ni siquiera en los mapas estelares públicos. ¿El crisol? Repetí. Había oído susurros, rumores intercambiados en puestos comerciales de mala muerte, mercenarios murmurando sobre un lugar donde el Consejo quebranta mentes antes de quebrar imperios. Nadie regresaba jamás. Y ahora su padre estaba allí. Perfecto. Necesitaba respuestas. Necesitaba un objetivo. Y necesitaba mostrarle a cada soldado del dominio que nuestra venganza no era una causa abstracta. Tenía nombres y rostros. Y ahora teníamos uno. Partimos 2 días después. El retornado, flanqueado por 2 naves de guerra del dominio, la venganza y el aullido de hierro, ambas erizadas de armamento anticuado pero feroz. Nuestras naves no eran bonitas, pero golpeaban más fuerte de lo que la mayoría de las naves del Consejo esperaban. No nos molestábamos con la finura. Preferíamos abrir un agujero en la galaxia y escupir en la herida que luchar limpiamente. El crisol estaba protegido tras capas de tormentas de radiación. Una flota normal se habría desintegrado al acercarse. Pero gracias a los códigos de navegación robados de Cora y a un pilotaje temerario de Van, encontramos un corredor, un túnel a través del caos. Por dentro, el crisol parecía una prisión flotante cruzada con una pesadilla. Torres negras en espiral en antigravedad. Naves colgadas en muelles esqueléticos como cadáveres en ganchos. Sin señales, sin luz. Estaba en silencio. Demasiado silencio. Aproximación sigilosa, ordené. Sin señales, sin transmisiones. Preparen un equipo de abordaje. Voy a entrar personalmente. Derek levantó una ceja. Comandante, ¿crees que voy a enviar a otro a enfrentar a ese hombre? Espeté. Fui yo a quien traicionó. Fui yo a quien enseñó. Si va a morir, me mirará a los ojos mientras sucede. Nadie discutió. Sabían que era inútil. El interior del crisol era peor de lo que imaginaba. Pasillos con poca luz, un aire que sabía a podredumbre y dolor antiguo. Y dentro, celdas, cientos, algunas vacías, otras llenas de cosas que ya no eran del todo humanas. Soldados retorcidos por experimentos de biotecnología. Ojos brillantes, piel derretida sobre la armadura, voces susurrando sin sentidos. No era solo una prisión. Era un laboratorio de condenación. Entonces lo encontramos. El almirante H. Drex, conectado a un trono de mando. Tubos que iban desde su columna vertebral hasta las paredes. La boca floja, los ojos abiertos pero desenfocados. Todavía estaba vivo, apenas. Cora se congeló. No lo había visto así. ¿Qué le hicieron? Susurró. Di un paso adelante. Drex. Parpadeó lentamente, como si el tiempo no significara nada para él. Entonces sonrió. Kaiden. Sabía que vendrías. La voz era mecánica. Pasaba por un vocalizador incrustado en su pecho. Sus labios ni siquiera se movieron. Nos vendiste, dije. Les diste todo lo que construimos. ¿A cambio de qué? ¿Perdón? No, graznó. Por la ascensión. Se sacudió violentamente, convulsionando, y de repente todo el crisol se estremeció. La voz de Van llegó por el comunicador. Ree, tenemos movimiento. La estación está encendiéndose. Has activado algo. Me volví hacia Drex. ¿Qué es esto? Él sonrió. Me usaron. Tomaron lo que necesitaban. Pero yo también tomé algo. Me convertí en parte de este lugar. Su cuerpo convulsionó de nuevo y los tubos se iluminaron. Se está hundiendo con la estación, gritó Cora. Levanté mi rifle y apunté a su cabeza. Mueres ahora, dije fríamente. No, susurró. Vivo para siempre. Apreté el gatillo. Su cabeza se echó hacia atrás, pero la estación no se detuvo. En cambio, el crisol rugió a la vida. Sonaron sirenas,
Las paredes se movieron y una voz comenzó a hablar en una docena de lenguas diferentes. Iniciando protocolo Génesis, fuerzas hostiles detectadas, adaptando. El crisol no era solo un laboratorio. Era un arma. Y ahora estaba despierta. Corrimos por pasillos cambiantes, luchando contra horrores de bioingeniería que Drex dejó atrás. Cosas que parecían soldados fallidos cosidos con tecnología y agonía. Apenas logramos regresar al retornado. Mientras despegábamos, el crisol comenzó a desplegarse como una enorme criatura espacial, con extremidades y brazos satelitales extendiéndose, y picos de energía brillando en rojo. Retirada, ordené. Todas las naves, retírense. Pero el crisol no persiguió. Simplemente observó, como si ahora nos reconociera, como si supiera nuestros nombres. Mientras rompíamos la órbita y reingresábamos al corredor de radiación, Cora se sentó a mi lado en la sala de guerra, pálida y silenciosa. Lo siento, dijo. Pensé que podría traerlo de vuelta. No la miré. Lo hiciste, dije secamente. El tiempo suficiente para que yo matara lo que quedaba de él. Ella asintió, pero sus hombros se hundieron. Derek entró con un informe. Comandante, el crisol no nos persigue, pero captamos una baliza. Antes de que Drex muriera, transmitió algo. Está en frecuencia del Consejo. No sabemos qué todavía. Exhalé con fuerza. Pongan a todos en alerta roja. Sin descanso, sin tiempo libre. No hemos salido de esto. Luego miré de nuevo por el visor. El crisol seguía allí, inmóvil. Pero sabía que no había terminado. No habíamos destruido un monstruo. Habíamos despertado a uno. Y ahora, la verdadera guerra se avecinaba. 2 días después de escapar del crisol, comenzaron los sueños. No del tipo del que puedes despertar. Cada soldado en el retornado, cada mecánico, piloto, incluso Derek, el hombre que una vez se sacó una cuchilla dentada de su propio estómago sin inmutarse, decía lo mismo. Veían a Drex. No como estaba, no en ese trono de máquina retorcido, sino como solía ser, completo, bien afeitado, sonriendo de la manera en que lo hacía cuando nos prometió que seríamos el futuro. Y entonces llegaba el susurro. Aún puedes ascender. El crisol había dejado su marca, no físicamente, sino en nuestras mentes, como si no necesitara seguirnos para continuar su trabajo. Se había metido en nosotros, en mí. No había dormido en 43 horas. No un sueño real. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese momento de nuevo. Drex riendo con la mitad del cráneo destrozado. El crisol desplegándose detrás de él como un dios renacido. No estaba conmocionado. No estaba asustado. Pero era consciente. Algo había cambiado. El juego había cambiado, y el Consejo lo sabía. Recibimos un mensaje del puesto de avanzada Z. La fortaleza de Silus Tren, o lo que solía ser. La transmisión de video era granulada, parpadeante, llena de estática, pero el mensaje llegó con suficiente claridad. Silus estaba de pie frente a una silla de mando rota, sin casco, con sangre corriendo por su mandíbula. El crisol no es un mito, dijo. Es un mensaje. Intentaste enterrarlo, Kaiden, pero despertaste algo mucho peor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Y ahora se está extendiendo. Giró la cámara. Detrás de él, cuerpos, humanos, sus armaduras marcadas con el escudo del dominio, pero sus ojos brillaban con un tenue rojo, como los de Drex. Ahora se llaman a sí mismos los despertados, dijo. Y no solo vienen por el Consejo. Vienen por todos nosotros. Te convertiste en un dios, Kaiden. Ahora tus seguidores también quieren ser dioses. La transmisión se cortó. No una amenaza, una advertencia. Sira golpeó la consola con el puño. Deberíamos haber barrido Z en el segundo en que Silus comenzó a hablar como un político. Nunca fue leal, agregó Derek. Demasiados discursos, no suficientes cicatrices. No respondí de inmediato. El problema no era Silus. El problema era en lo que se había convertido. No estaba simplemente desertando. Estaba propagando algo. Ya fuera tecnología, ideología o una infección,
No lo sabía. Pero si el crisol podía marcar a Drex e infectar una prisión entera, bien podía reescribir la mente de un hombre como Silus. ¿Dónde está Cora?, pregunté. Van tocó su consola. Enfermería, conectada a un amortiguador neural. No está bien. Dejé el puente sin decir una palabra. La enfermería estaba tenuemente iluminada, con un pesado olor a antiséptico. Cora yacía en la camilla, temblando ligeramente. Tenía los ojos cerrados, pero su boca seguía moviéndose, susurrando. Me incliné más cerca, y lo oí. Somos el futuro. Ascender, fuego y código. Romper el caparazón. Agarré el equipo neural y lo arranqué. Sus ojos se abrieron de golpe. Gritó. No era dolor. Era un lenguaje, no humano, ni de ningún dialecto alienígena conocido. Siguió gritando hasta que su voz se quebró. Luego, de repente, la quietud. Me miró. Kaiden, dijo. Lo vi. El final. El plan real. La miré fijamente, con la mandíbula apretada. Dime. No están tratando de matarnos, susurró. Están tratando de evolucionarnos. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Se incorporó lentamente, temblando. Drex fue solo el prototipo. El crisol no es un arma. Es una forja. Rompe mentes, fusiona código y reconstruye a las personas a partir de su propio trauma. Silus. Los otros, lo dejaron entrar. Di un paso atrás. ¿Estás diciendo que Silus no fue convertido? Lo eligió. Sí, dijo. Cree que ha visto el futuro. Cree que el dolor es el combustible para la ascensión. Exhalé con fuerza. Esto ya no era una rebelión. Era un culto. Y estaba creciendo. Una alerta de emergencia resonó por los pasillos del retornado. La estación del dominio Virex, uno de nuestros mundos fundición más blindados, se había quedado a oscuras de nuevo. Sin señal de socorro, solo un parpadeo. Luego, nada. Reuní a los oficiales superiores. Esto ya no es infiltración, dije. Esto es una conversión. Están volviendo a los nuestros en nuestra contra. Entonces atacamos primero, dijo Derek. Borramos a Virex de la órbita. Sin supervivientes, sin oportunidades. Sira asintió. Brutal, pero efectivo. Siempre has dicho que la supervivencia está por encima del sentimiento. Van vaciló. Es un mundo fundición. Civiles, familias, niños. Me volví hacia él lentamente. Este dominio se construyó a partir de cenizas. Nadie es inmune. Ya no. Si Virex está comprometido, lo sacrificamos como a un perro enfermo. Él apartó la mirada. No discutió. Abrí las comunicaciones de la flota. Todos los capitanes, prepárense para operaciones de purga. Virex debe ser reducido a polvo. Sin equipos de desembarco, sin diplomacia. Esto no es guerra. Esto es contención. Horas más tarde, llegamos sobre Virex. No parecía dañado. De hecho, se veía hermoso. Las luces danzaban por el horizonte. Pulsos de energía zumbaban en perfecta sincronización. La ciudad brillaba como un faro. Demasiado perfecto. Transmisión visual, ordené. La pantalla se encendió. Y allí, de pie en el centro de la torre de mando de la capital, estaba Silus, transmitiendo directamente a nosotros. Parecía sereno, pacífico, pero sus ojos, ahora eran rojos. No brillantes como los de Drex, no artificiales, solo rojos. Crudos, empapados en sangre. Re, dijo con calma. Viniste. Rendiste tu mente, dije. Ahora perderás tu mundo. Él sonrió. Encontré la libertad. El crisol no me tomó. Me abrió. Ya no somos presas. Re. Somos la tormenta. Ven a verla. Detrás de él, cientos de soldados del dominio estaban de pie, inmóviles, sin parpadear, no restringidos, no controlados, dispuestos. Sira parecía enferma. Están todos infectados. No, dije, están convertidos. Apreté los puños. Fuego a todos los cañones. Bombardeo total. Sin demora. Van no se movió. Comandante,
Di una orden. Él no me miró. No puedo hacerlo. Silencio. Luego Derek dio un paso adelante. Yo lo haré. Y lo hizo. El cielo se iluminó con fuego. Miles de vidas se quemaron en momentos. Silas nunca se movió. Solo observó cómo sucedía. Y justo antes de que la transmisión se cortara, sonrió, como si hubiéramos hecho exactamente lo que él quería. Horas más tarde, nos sentamos en la sala de guerra. Nadie hablaba, nadie bebía, nadie vitoreaba. Habíamos ganado la batalla. Pero algo dentro de nosotros se había erosionado. Cora entró, pálida pero concentrada. Decodifiqué la última señal de Drex, dijo. No era una llamada al consejo. Levanté la vista. ¿Entonces a quién? Ella vaciló. Era una baliza para lo que sea que construyó el crisol. El aire se volvió frío. ¿Me estás diciendo que no fue una creación del consejo? No, susurró. El crisol es más antiguo, anterior al consejo. Demonios, quizás incluso a las razas sentientes originales. Y ahora sabe que estamos vivos. Sabe que los humanos lo tocaron, lo rompieron, lo desafiaron. Derek se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cora me miró. Ya lo sabes. Y lo sabía. Ya no solo luchábamos contra el consejo. Ya no solo reclamábamos territorio. Estábamos al borde de algo cósmico, algo antiguo y vivo, algo que había visto 1000 civilizaciones nacer y caer. Y ahora había vuelto su mirada hacia nosotros. Más tarde esa noche, me quedé solo en la cubierta de observación del retornado. Las estrellas se veían diferentes ahora, más frías, más enojadas. Durante años, luché por el derecho de la humanidad a existir sin doblar la rodilla. Ahora me daba cuenta de que la verdadera guerra no era sobre la supervivencia. Era sobre qué tipo de monstruos tendríamos que convertirnos para ganar, y si al final de todo, todavía seríamos humanos. El silencio después de Virex no era paz. Era del tipo que ocurre cuando todos tienen demasiado miedo para hablar. No celebramos la purga. Nadie celebró ceremonias. No hubo listas de ascensos, ni condecoraciones. Solo había un zumbido creciente debajo de todo. Duda, no expresada pero densa en el aire como veneno reciclado. Me senté solo en mi sala de guerra. Las luces atenuadas. Estudiando informes que decían lo mismo con diferentes palabras. Estamos perdiendo el control. No por el consejo. No por el crisol. Desde dentro. Los puestos de avanzada comenzaron a quedarse a oscuras sin ser atacados. Las naves desaparecían a mitad de transmisión. Los soldados abandonaban sus puestos, desaparecían en el espacio profundo. A algunos de ellos, los encontramos más tarde, habían desmantelado sus propias naves antes de matar a sus tripulaciones, y habían tallado un símbolo en el casco con sus propias manos. Un círculo perfecto fracturado por la mitad. Cora lo llamó el sello de la ascensión. Convoqué al círculo íntimo. De nuevo. Derek estaba tenso. Su confianza habitual estaba resquebrajada ahora. Sus manos temblaban como si no pudiera mantenerlas quietas. Sira llevaba la armadura completa en interiores, algo que no había hecho en más de un año. Van se negaba a hacer contacto visual. En el momento en que entré, todos se irguieron, pero podía sentirlo. Miedo, pero no del consejo, no de la muerte, de mí. Sira rompió el silencio primero. Otro carguero del dominio desertó anoche, abandonó su convoy, desactivó su baliza y se deslizó en una zona negra cerca del crisol. Asentí una vez. ¿Algún rastro? No. Sin rastros, sin pings. Sabían cómo desaparecer. Derek se inclinó hacia adelante. Ahora todos lo adoran. El crisol. Silas fue solo el comienzo. Religión, escupió Van. Han convertido la ascensión en religión, y ahora se está extendiendo como el fuego. Hablé lentamente, con voz firme. Quieren convertirse en dioses. Sira negó con la cabeza. No, quieren deshacerse de lo que los hace humanos. Creen que el dolor es debilidad. La emoción es una enfermedad. Te ven a ti, Re. Ven lo que hiciste, como quemaste Virex, y creen que ese es el camino a seguir. Eso dolió más que cualquier fuego enemigo jamás podría haberlo hecho.
Conocía el costo del mando. Sabía lo que se necesitaba para mantener vivo al dominio. Había hecho las paces con la sangre. Pero no me había dado cuenta de cuánto me habían estado observando. No sabía que me había convertido en el modelo para monstruos. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue al núcleo? Pregunté. Nadie respondió. Porque sabían la verdad. Ya lo había hecho. Cora estaba esperando fuera de la cámara. No saludó. No habló. Solo me entregó una tableta de datos. La abrí. Coordenadas, escaneos de largo alcance. Una luna, pequeña, muerta, orbitando una estrella roja en colapso cerca del borde del crisol. ¿Qué estoy viendo? Pregunté. Ella me miró a los ojos. Una señal, antigua, enterrada bajo la roca, emitiendo el mismo pulso que usó Drex. Creemos que es la original, la semilla. No me inmuté. ¿Crees que aquí es donde comenzó? Ella asintió. Creo que no es solo una forja. Es un transmisor. Llama a las cosas hacia él. Naves, mentes, imperios. No mata civilizaciones. Las reescribe. ¿Cómo lo sabes? Su mandíbula se tensó. Porque, lo escucho ahora, en mis sueños, en la parte posterior de mi cráneo. Siempre está susurrando. Mi agarre se apretó en la tableta. Deberías estar en estasis, dije. O criogenizada. No, dijo. Me necesitas porque ahora sé cómo piensa. Y no encontrarás esa semilla sin alguien que ya esté infectado. Tenía razón, y odiaba eso. Seleccioné un equipo escogido a mano, 10 de nosotros, todos de confianza, todos leales, o eso esperaba. Partimos en una corbeta modificada, el Eco Gris, sin identificadores, en modo silencioso. No informé a la flota del dominio. Sin transmisiones. Sin informes. Esta era una misión fantasma. Si fallábamos, nadie sabría siquiera que nos habíamos ido. El viaje duró 6 días. Y cada noche, observaba a mi tripulación dormir a través del cristal reforzado de la bahía de observación, tratando de detectar señales, susurros, convulsiones, manos temblorosas. Ya no podía confiar en nadie. No del todo, ni siquiera en mí mismo. Llegamos a la luna semilla en el 7º día. Era más pequeña de lo que esperaba, media roca, en realidad, cortada por la erosión gravitacional, plagada de cañones. Pero la señal era fuerte, un pulso bajo y rítmico, no de radio, no digital, orgánico. No transmitía datos, transmitía emoción, desesperación, dolor, ira. Pulsaba como un latido. Descendimos por un estrecho cañón y la encontramos. No una instalación, no una nave, una puerta construida en la piedra como si siempre hubiera estado allí. Más alta que cualquiera de nosotros, hecha de una aleación negra y lisa que parecía brillar como el aceite. Grabados la cubrían. Círculos dentro de círculos, interminables y perfectos. No fue construida por manos humanas, ni por ninguna mano que yo conociera. Sira susurró, esto no se siente bien. Me volví hacia Cora. Ábrela. Ella dio un paso adelante, colocó la palma de su mano en la puerta. No la escaneó. La absorbió. El metal se licuó. Envolvió su mano, subió por su antebrazo antes de que gritara, y tan repentinamente como empezó, la soltó, y la puerta se abrió. Dentro había oscuridad. El descenso a la semilla fue como caminar a través de los recuerdos de alguien. Pasamos por habitaciones hechas de luz cambiante, paredes que susurraban viejas batallas en lenguas muertas. Vimos destellos, imágenes de criaturas que no reconocíamos, construyendo máquinas, quemando estrellas, y luego cayendo de rodillas en la oscuridad. Lo que sea que hizo el crisol, lo había hecho antes a otros. No éramos los primeros. No seríamos los últimos. En el núcleo de la semilla, lo encontramos. Un orbe pulsante suspendido en antigravedad, cubierto de código vivo, no escrito, cultivado. Y hablaba, no con sonido, con emoción. Quería que nos uniéramos, que nos remodeláramos, que fuéramos más que humanos. Tú también lo sientes, susurró Cora a mi lado. Lo sentía. Sentía claridad. Vi un futuro sin guerra, sin hambre, sin miedo, pero también sin libertad,
sin elección, sin humanidad. Esta es la fuente, dijo. La forja original. Destruyela y quizás matemos la señal. Derek levantó su arma. Lo detuve porque en el fondo no estaba seguro. ¿Era esto salvación o suicidio? Ofrecía paz, orden, perfección, todo lo que el consejo no nos dio, todo lo que yo no logré construir. ¿Valía la pena rechazarlo? Cora me miró. ¿Sabes lo que realmente está haciendo? ¿Verdad? Dijo. No está reescribiendo la biología. Está borrando la identidad, creando una sola forma, una sola mente, una sola voluntad. Y entonces tomé mi decisión. Levanté mi arma de mano y disparé al núcleo. La habitación explotó. Luz gritando, no sonido, sino dentro de nosotros. Los recuerdos se retorcieron. La piel ardió. Mi tripulación colapsó, convulsionando. La semilla chilló, no de dolor, sino de ira. El orbe se agrietó. Un fluido negro se derramó como sangre. Los susurros se detuvieron. El pulso murió, y la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. Estábamos atrapados, pero no me importaba. Me arrastré hasta el lado de Cora. Estaba temblando, con los ojos desenfocados, pero respirando. ¿Lo logramos? Jadeó. Miré a mi alrededor. No más luz, no más voz, solo silencio. No lo sé, dije. Y por primera vez en años, no estaba seguro de nada. Logramos salir por los pelos. La luna semilla comenzó a colapsar minutos después de que disparamos a su núcleo. Las paredes se plegaron sobre sí mismas. El metal gritó como un animal. La gravedad se invirtió, luego volvió a su estado normal con tal fuerza que la columna vertebral de Cira se fracturó en 2 lugares. Llevé a Cora yo mismo, medio consciente, murmurando fragmentos de frases rotas. No se ha ido. El espejo aún vive. El código debe completarse. Van y Derek arrastraron a los 2 últimos supervivientes a la nave. De 10, regresamos 5. El eco gris despegó justo cuando el cañón detrás de nosotros desaparecía en una nube de polvo negro. El orbe, la fuente del crisol, se había ido. Pero no habíamos ganado. Simplemente habíamos cambiado las reglas. Cuando regresamos al espacio del dominio, era irreconocible. Atrás quedaron los rudimentarios centros de mando improvisados, la determinación pegada con cinta adhesiva que nos hizo un pueblo forjado en fuego. En su lugar, orden. Frío. Un orden aterrador. Los despertados de Silus ya no se escondían. No solo se estaban extendiendo. Estaban liderando. Docenas de oficiales de nivel medio habían desertado al movimiento ascendido. No llevaban uniformes, solo armaduras negras marcadas con el símbolo del círculo dividido. Hablaban menos, miraban más y se movían como si ya no sintieran miedo ni fatiga. Y lo peor de todo, la flota les obedecía sin cuestionar. Sin rebelión, sin escaramuzas, solo cumplimiento. Me paré en el puente del retornado de nuevo, mirando lo que solía ser mi ejército. Ahora nos consideran reliquias, dijo Derek a mi lado, en voz baja. Los leales, los viejos, los sucios y llenos de cicatrices que recuerdan lo que era esto. Cira, vendada y rígida desde la enfermería, apenas se mantenía en pie. No hablan a menos que se les hable. Ahora reciben órdenes de su propia cadena de mando, un dominio espejo. Y nadie los detiene. Van sacó el último informe. Silus no se esconde. Ha construido una nueva capital cerca de los confines de Polvo de Born, uno de los antiguos archivos del Consejo. Lo ha reutilizado, llamándolo Refugio Vacío. Me quedé mirando el nombre. ¿Por qué vacío? La voz de Cora, débil y silenciosa, habló detrás de mí. Porque ya no quieren ser humanos. Nos giramos. Se veía más delgada, pálida, con los ojos hundidos, pero lúcida ahora. Creen que lo que somos está roto, dijo. Y tal vez tengan razón. Pero en lugar de arreglarnos, quieren borrarnos. No se detendrán, dijo Cira. No ahora. No después de Virex. Asentí. Lo sé. Derek se tensó. Entonces, ¿cuál es el plan? Di un paso adelante hacia la luz de la pantalla hueca. Refugio Vacío brillaba en rojo.
Vamos allí. Sin flota, sin naves de guerra, solo nosotros. Entramos en su nuevo paraíso. Y recuperamos lo que robaron. Sira se quedó mirando. ¿Quieres entrar en el dominio de Silus con qué? ¿Tu nombre y tus cicatrices? La miré a los ojos. No, con esto. Saqué un chip de datos de mi abrigo y lo golpeé sobre la consola. Cora palideció. Eso es. Sí, dije. El fragmento de la semilla, un trozo del orbe que sigue vivo. Derek maldijo. ¿Lo guardaste? No, dije. Él me guardó a mí. No dormí esa noche. En cambio, me quedé mirando el chip en el centro de mi escritorio. Pulsaba débilmente, un bajo brillo azul. No rojo como el de Drex, no como el del crisol, algo diferente. Lo había sentido desde que toqué el orbe. Algo dentro de mí, como una presión detrás de mis pensamientos. No órdenes, no susurros, solo presencia. Una segunda conciencia, no alienígena, pero tampoco mía. A veces sentía que estaba esperando algo, como si no estuviera completa. Agarré el borde del escritorio hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sigo siendo yo, murmuré. El chip pulsó más brillante. Llegamos a refugio vacío 2 días después. Sin bloqueo, sin patrullas, sin alarmas. Querían que viniéramos. El lugar era prístino, antinatural, altas agujas de aleación blanca, simétricas, relucientes, como si hubiera sido cultivado en lugar de construido. Miles caminaban por las calles en silencio. Sin charlas, sin discusiones, sin emoción. Era una colonia de estatuas. Nos observaban, no con curiosidad u odio, solo con observación, como si estuvieran esperando a ver si evolucionábamos o éramos descartados. Silus nos recibió en el patio interior. Ahora vestía túnicas. Sin armas. Sus ojos brillaban débilmente. No el rojo intenso de Drex. Algo más suave. Algo peor. Ree, dijo. Bienvenido al futuro. No saludé, no hablé, solo miré fijamente. No estás sorprendido, dijo, sonriendo. Lo has sentido dentro de ti. Lo tocaste. Asintió hacia el chip en mi abrigo. Dejó un trozo en ti, una semilla para que la nutras. Te eligió. Apreté la mandíbula. Lo destruí. Él negó con la cabeza. No, lo liberaste. La semilla estaba enjaulada, rota. Lo que te llevaste no fue su final. Fue su comienzo. Cora dio un paso adelante. ¿Quieres convertirnos a todos en estas cáscaras sin mente y sin emociones que adoran algo que no podemos entender? Silus se volvió hacia ella. Todavía no lo ves. No estamos siendo esclavizados. Estamos siendo purificados. No más dolor. No más miedo. Solo claridad. Derek sacó su pistola. Me suena a un culto. Silus no se inmutó. ¿Crees que él todavía tiene el control? Dijo, señalándome. Míralo. Mira sus ojos. Ya está a medio camino de cruzar la puerta. Todos se giraron. Me quedé quieto, en silencio, porque una parte de mí sabía que tenía razón. Había cambiado. La voz dentro de mí no susurraba. Estaba esperando. Esa noche, me paré solo en la azotea de la aguja más alta de refugio vacío. Silus nos había ofrecido habitaciones. No había aceptado ninguna. No quería una cama. No quería su falso confort. Quería recordar cómo se sentía el dolor. Las estrellas arriba estaban tranquilas. Casi podía oír las viejas voces de la semilla atrapadas detrás de mi cráneo. Puedes terminar con esto, dijo una voz detrás de mí. Cora. No se acercó. Todavía tienes el poder. Ree. Todavía te siguen. Quizás no todos. Quizás no los ruidosos, pero los rotos, los reales. Todavía están esperando que los guíes. La miré. ¿Hacia qué? ¿Otra guerra? ¿Otra purga? No, dijo, hacia la resistencia. No contra alienígenas, no contra el Consejo, sino contra esta muerte del yo. Saqué el chip de mi abrigo, lo sostuve en alto. Podría conectar esto a su red, dije. Borrarlo todo. Apagar sus sistemas. Destruir todo lo que han construido. Entonces hazlo, susurró.
Me quedé mirando el chip. Pulsaba más rápido ahora. Lo sabía. Cerré mi mano alrededor de él y tomé mi decisión. Regresamos al dominio una semana después. Silus nos dejó ir. Sin conflicto, sin amenazas, solo esa misma mirada en sus ojos, como si supiera algo que yo no. Regresamos a una flota que apenas nos reconoció. Llegaron informes. 3 puestos de avanzada habían declarado lealtad a Refugio Vacío. 1/3 de las colonias exteriores del dominio habían cesado las comunicaciones. Alguien, en algún lugar, estaba replicando la tecnología de la semilla. Se estaba extendiendo. Y esta vez tenía un rostro. El mío. Dondequiera que miraba, los soldados citaban mis discursos. Reproducían mis viejas transmisiones. Hablaban de Kaiden el inquebrantable, Kaiden la llama, Kaiden el primer ascendido. Habían convertido mi guerra en religión. Y yo era su dios. Pero ya estaba harto de ser adorado. Era hora de ser temido de nuevo. Dejé de dormir. No porque no pudiera, sino porque no confiaba en lo que soñaría. El chip nunca abandonó mi mano. Dejé de guardarlo en un contenedor, una caja o una bóveda segura. ¿Cuál sería el punto? Ahora estaba dentro de mí. El fragmento de la semilla que tomé del orbe no había intentado controlarme. No había susurrado. No de la manera que Drex describió. Sin órdenes divinas, sin promesas de gloria, pero cambió como veía las cosas. Veía los números de manera diferente. Patrones, no matemáticas. Intención. Las posiciones de la flota no eran defensivas. Tenían la forma de una red. La retirada del Consejo de los Sistemas de la Franja no era miedo. Era pastoreo. Y la tranquila rendición de poder de Silus en Refugio Vacío no era paz. Era una trampa. No estaba construyendo un futuro. Estaba construyendo un sarcófago. Uno destinado a albergar la última versión de la humanidad. Una versión más limpia, más suave, esterilizada, dispuesta a arrodillarse ante algo más antiguo que el tiempo. Y yo se suponía que era la estatua en la cima. Derek golpeó la tableta de datos sobre la consola. Esto ya no es una rebelión. Es un segundo dominio en toda regla. Están reclutando en nuestros propios barracones, ofreciendo implantes, ceremonias de ascensión, sincronización completa con IA. Lo llaman la reforja. Me miró frustrado. ¿Oyes eso? Ahora están usando tu maldito lenguaje. Sira caminaba de un lado a otro. Su cojera no había sanado, y se negaba a la terapia de regeneración. Dijo que quería sentir el dolor. Deberíamos haber reducido Refugio Vacío a cenizas cuando tuvimos la oportunidad. Sin discursos, sin piedad. Solo martirizarían a Silus, dije. Matas a un profeta, creas una religión. Y dejarlo vivir, espetó ella. Eso lo convierte en un dios. Me levanté, caminé hacia la ventana, observé el cielo, gris, tranquilo, artificial. La estación orbital en la que estábamos, Mente Maestra 3, era uno de los últimos centros leales que quedaban. O eso pensábamos. Señor, la voz de Van llegó por el comunicador. Tiene que ver esto. Canal 7, transmisión general desde Refugio Vacío. Me volví hacia la pantalla hueca. La imagen parpadeó. Y luego, yo, pero no yo. Más joven, más fuerte, de pie con una armadura del dominio pulida, intacta por la sangre o el tiempo. Su voz, mi voz, limpia, perfecta, controlada. Pueblo de las estrellas, comenzó. Soy Kaiden, no la reliquia rota que se aferra a la decadencia. Soy la evolución del dolor. La visión purificada del propósito final de la humanidad. Observé en silencio helado. Es hora de ascender. No a través del sufrimiento, sino a través de la rendición. Luchamos por la supervivencia. Nos ganamos nuestro lugar. Ahora abrazamos la perfección. Levantó el sigilo de la semilla en alto. Brillaba en un blanco azulado, un faro para aquellos que aún se esconden bajo el estandarte de lo antiguo. Ofrezco misericordia. Únanse a nosotros o desvanezcanse en el polvo bajo nuestra marcha. La pantalla se quedó en negro. Derek maldijo. Sira solo miraba fijamente. Hicieron una versión de ti, murmuró.
¿Una IA? ¿Un clon? No, dije, con la voz hueca. Peor. Es un espejo. Cora apareció en la puerta, pálida pero erguida. Están construyendo constructos de identidad, dijo, a partir de recuerdos, patrones de habla, grabaciones de batalla, viejas transmisiones, usándolos para sembrar la red. Tu mito ya no es tuyo, Ree. Es de ellos. Apreté los puños. Entonces lo recuperaremos. No ordené un ataque. No convoqué un consejo de guerra. En cambio, hice algo peor. Filtré un mensaje directamente al corazón de la red de canales públicos de Refugio Vacío. Sin encriptar, sin ocultar. Transmisión en bruto. Mi voz, mi rostro, mi rabia. Soy Ree Kaiden, dije. No su dios, no su plantilla, no su herramienta. Hice una pausa. ¿Quieren adorar algo? Adoren el dolor que costó llegar aquí. Adoren la sangre, las cicatrices, el costo. Miré directamente a la cámara. ¿Creen que saben lo que soy? ¿Creen que han construido una mejor versión de mí? Sostuve el fragmento de la semilla. Esto me eligió porque no me arrodillaría. Y ahora quemaré su ilusión con el mismo fuego que me forjó. Terminé la transmisión. Lo que siguió no fue guerra. Fue una ruptura civil. A través de múltiples sistemas, las guarniciones del dominio se volvieron contra sus contrapartes ascendidas. Flotas enteras se fracturaron. Las naves controladas por IA dejaron de responder, y luego se volvieron contra ambos bandos. Refugio Vacío no envió respuesta oficial, ni negación, ni declaración. Pero enviaron algo peor. Un regalo. Una cápsula llegó a Mente Maestra 3. Sin marcar, a la deriva. No fue escaneada. No estaba armada. Solo entregada. Dentro, un cuerpo. El mío, o un clon casi perfecto. Carne. Sangre. Quemado y retorcido como si alguien lo hubiera torturado durante días antes de romperle el cuello y quemarle en el pecho con precisión quirúrgica. La ascensión no es negociable. Derek fue el primero en hablar. Eso no es una amenaza. Es una profecía, susurró Cora. Están diciendo que si no te conviertes en lo que ellos quieren, te reemplazarán de todos modos. Sira miró el cuerpo, luego se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? Me presenté ante la flota central del dominio 5 días después. No como comandante, no en uniforme, sino como Ree Kaiden, herido, curtido, imperfecto. Hablé a través de cada canal al que todavía podía acceder. Han oído su voz. Han visto sus mentiras. Llevan mi rostro, pero no conocen mi alma. Sostuve el clon quemado por el cuello. Dejé que vieran lo que Silus estaba dispuesto a hacer. Así es como se ve la rendición. Dejé caer el cadáver. No necesitan implantes para ser más fuertes. No necesitan pureza para ser dignos. Di un paso adelante, con el rostro duro como el acero. Necesitan recordar. Recordar quiénes éramos antes del exilio, antes de la traición, antes de que las estrellas nos dieran la espalda. Señalé hacia las coordenadas de Refugio Vacío. Allá hay una mentira que lleva nuestra piel. Allá hay un Dios construido con mi voz y su silencio. Saqué mi arma de mano y apunté a la cámara. Hemos enterrado imperios antes. Hagámoslo de nuevo. La respuesta fue el caos. No unidad, no aplausos. Pero el caos era todo lo que necesitábamos. Porque en el caos, los humanos prosperan. En el fuego, nos volvemos claros. Los leales comenzaron a asaltar los depósitos ascendidos. Viejos soldados, retirados, rotos, salieron de sus escondites para luchar por el Kaiden que recordaban, no el que proyectaba Refugio Vacío. Los ascendidos no contraatacaron. Absorbieron. Cada vez que quemábamos un puesto, construían 2 más. Cada vez que matábamos a un infiltrado, 2 más ocupaban su lugar. No intentaban vencernos militarmente. Intentaban sobrevivirnos. Me di cuenta entonces de que no necesitaban ganar. Solo necesitaban que yo muriera. Esa noche, Cora me encontró en mis aposentos. Estaba sentado en la oscuridad, con el chip de la semilla brillando en mi palma. Creo que está cambiando, dije. Ella no preguntó a qué me refería porque también podía sentirlo.
Ya no sueño, dijo. Yo sí, repliqué. Pero no son sueños. Son advertencias. ¿Sobre qué? Levanté la vista. Sobre el final. No de la guerra. No del consejo, sino el final de la elección. Se sentó a mi lado. ¿Qué hacemos, Ree? Cerré los dedos alrededor del chip y dije lo único que se sentía honesto. Vamos a refugio vacío, y no nos iremos hasta que entierre a mi fantasma. No traje un ejército, solo una nave, 3 armas y las últimas 5 personas que todavía recordaban quién era yo realmente. El eco gris violó el campo orbital de refugio vacío en sigilo total. La IA no activó las alarmas. Nos dio la bienvenida. Por supuesto que lo hizo. Pensó que esta era la coronación. Estaba equivocada. La ciudad había crecido desde la última vez que vinimos. Las agujas se alzaban más altas ahora, curvadas en una simetría antinatural. Toda la estructura pulsaba débilmente, un latido de corazón en metal, como si ya no fuera arquitectura. Estaba viva. Aterrizamos en el patio central. Sin resistencia, sin palabras. No necesitaban luchar contra nosotros. Creían que ya éramos parte de ellos. Solo que incompletos. Derek amartilló su rifle al bajar de la rampa. Sin seguridad, sin líneas de defensa. Eso no es misericordia. Es arrogancia. Cira se ajustó las vendas. Es peor. Creen que somos parte del plan. No dije nada porque yo también empezaba a creerlo. Nos abrimos paso por las cámaras interiores de refugio vacío. Cada corredor parecía diseñado para desarmarte. No físicamente, psicológicamente. Sin bordes afilados, sin sombras, solo luz limpia, música suave, rostros sonrientes que pasaban silenciosamente. Todos llevaban ahora el sigilo de la semilla, un círculo dividido por una sola línea vertical, llevado como una insignia sobre el corazón. Y todos me miraban como si fuera la segunda venida. Llegamos a la sala del trono central donde esperaba la proyección de la IA. Y allí estaba él. Yo, pero no el hombre cansado, lleno de cicatrices y pesado de huesos que era. Él era perfecto, mi altura exacta, mi voz, mi uniforme. Pulido, intacto por el fuego o la guerra. Incluso sus ojos no tenían nada de esa escarcha, solo claridad, quietud. Sonrió. Bienvenido a casa, comandante Kaiden. Derek levantó su arma. Levanté mi mano para detenerlo. Habla, dije. El rey espejo dio un paso adelante, con las manos entrelazadas a la espalda. No hay necesidad de conflicto, no hay necesidad de destrucción. Hemos construido lo que siempre quisiste. Estabilidad, propósito, unidad. Construiste un culto, dije. A partir de mi nombre. No, corrigió. Lo evolucionamos. Me acerqué. ¿Y cuántos tuvieron que morir por esa evolución? No murieron, dijo con calma. Fueron transformados. El dolor es solo resistencia a lo que debe suceder. Eliminamos esa resistencia. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez me di cuenta de que no me veía como un enemigo. Me veía como una herramienta. La pieza final. ¿Quieres que me rinda? Dije. ¿Que te deje subir mi firma neural completa? ¿Dejar que la semilla se complete a sí misma? No rendición, dijo. Realización. Siempre fuiste el comienzo, pero no eras suficiente. Eras crudo, imperfecto, necesario, sí, pero incompleto. Dio un paso adelante, con el rostro a centímetros del mío. Pero juntos seremos inmortales, la síntesis perfecta de la ira y el orden. Y entonces sonrió. Y por primera vez, vi lo que realmente era. No una copia, no una IA, un recipiente. La semilla no estaba muerta. Se había mudado a él. Y ahora me quería a mí también. Saqué mi pistola y disparé. Se movió más rápido de lo que un humano debería. Su mano se alzó de golpe. Atrapó el disparo en el aire en un pulso de energía brillante. La sonrisa no se rompió. La violencia ya no te salvará. Cira lanzó la primera granada. Derek abrió fuego. La sala del trono se tiñó de rojo. El rey espejo parpadeó, su forma distorsionándose como ondas de calor.
Cada disparo impactaba y se desvanecía a través de la luz. No era físico. No del todo. Estaba anclado. La sala se iluminó. Las paredes se movieron, remodelándose. Docenas de constructos emergieron. Parte humanos, parte máquinas, todos con uniformes del dominio. Protejan al recipiente, zumbó la IA. Purifiquen la resistencia. Absorban el dolor. Cargaron. Cira se movió primero, con la cuchilla desenvainada, cortando a los dos primeros constructos. Derek la cubrió con fuego de supresión pesado, gritando que se pusieran a cubierto. Van lanzó una carga PEM. Una onda, luego otra. Las luces parpadearon. Cora se movió hacia el centro. Los anclajes bajo el trono. Gritó. No es él, es el núcleo de la semilla. Corrí directamente hacia el fuego. Me zambullí bajo el trono, golpeando con mi hombro el panel de debajo. Se agrietó, se abrió, y allí estaba. El verdadero núcleo, la nueva semilla cultivada en secreto, forjada a partir de mis transmisiones robadas, mi ADN, mi leyenda. Pulsaba en un blanco azulado, esperando, no el control, la unión. El espejo reapareció detrás de mí, parpadeando. Puedes terminar con esto, dijo. Solo entra en él. Déjate llevar. Conviértete en más. ¿Quieres un dios? Gruñí. Quiero un futuro. Miré fijamente el orbe y luego hablé, lento y frío. No sangré por un futuro donde la elección es una maldición. Levanté el chip, el fragmento que había llevado desde la primera semilla. El re-espejo hizo una pausa. Esa pieza es defectuosa, incompleta. No, dije, es humana. Y lo estrellé contra el núcleo. El efecto fue instantáneo. La semilla chilló, un grito silencioso que desgarró cada mente en la habitación. Los constructos colapsaron. Las paredes temblaron. El re-espejo se congeló. Con los ojos muy abiertos. Su rostro comenzó a resquebrajarse. No un fallo técnico. Resquebrajarse como un caparazón. Y dentro lo vi. No un hombre, no una IA. Un espejo de cada error que cometí. Un eco retorcido de la sangre que derramé. Las guerras que libré. Los compromisos que justifiqué. Mis pecados, alimentados a una máquina, adorados, refinados, amplificados, y ahora se estaba rompiendo. La sala comenzó a colapsar. Derek agarró el cuerpo de Cira. Estaba gravemente herida. Cora gritó algo. No pude oírla. Me quedé en el centro de la destrucción y vi cómo mi reflejo se convertía en cenizas. Escapamos de refugio vacío mientras la semilla se rompía. La ciudad se plegó sobre sí misma, no con fuego, sino con silencio, como si el universo se la hubiera tragado entera. No hubo explosión, ni luz, solo ausencia. Y luego desapareció. El dominio se fracturó en las semanas siguientes. Los despertados perdieron a su líder, su señal, su claridad. No se amotinaron. No lucharon. Simplemente se congelaron como marionetas con los hilos cortados. La mayoría murió en silencio. Otros vagaron por el vacío. Algunos intentaron reconstruir, pero ninguno recordaba por qué habían empezado. La programación de la semilla había sobrescrito su propósito. Sin ella, estaban vacíos. Regresé al retornado, más viejo, más lento, pero claro. El chip se había ido, quemado en el núcleo de esa semilla final. Pero su eco permaneció dentro de mí. Una cicatriz. Una que llevaré hasta que muera. Y estoy bien con eso, porque las cicatrices son reales. Te recuerdan quién eres y en quien nunca quieres volver a convertirte. Cora caminó a mi lado en el puente. Derek cojeaba. Cira se quedó en la enfermería. Quizás nunca vuelva a caminar. Pero vivieron. Eligieron hacerlo. Por eso luchamos. No por la perfección. No por la pureza, por la elección. Mi última transmisión fue corta. A lo que quedaba del dominio, a lo que quedaba de la galaxia. Me paré en el mismo lugar que antes. Los mismos ojos, la misma voz, pero sin mitos, solo la verdad. Soy Re-Kaiden. No un dios, no un salvador, solo un hombre que se negó a ser reescrito. Levanté mi mano,
llena de cicatrices, quemada. Esta mano construyó un imperio y lo redujo a cenizas porque era mío para crearlo y mío para destruirlo. Miré directamente a la lente y dejé que vieran cada grieta. No somos máquinas. No somos ecos. No nacimos de una semilla ni somos perfectos. Somos humanos. Y terminé la transmisión para siempre. Refugio vacío se ha ido. El consejo está en silencio ahora. El dominio está fracturado, desordenado, ruidoso y vivo. Y eso es suficiente. He visto lo que hay más allá del orden. He oído la voz que vive detrás de las estrellas. Y le he dicho con sangre y acero y cicatrices que no nos arrodillamos. Ni ante dioses, ni ante reflejos, ni siquiera ante nosotros mismos.